Hola, ¿qué tal? Soy Oliver Hola, soy Álvaro. Hola, yo soy Ángela. Hola, soy Olivia. y el día de hoy vamos a hablar sobre la charla del profesor Fabio sobre una pregunta específica que es si la pintura rupestre dio origen a la arquitectura. Entonces, Álvaro, ¿nos puedes ayudar con tu primera opinión? Yo estaba analizando todos los antecedentes que planteó Fabio y creo que, en mi opinión personal, el arte rupestre no es el origen de la arquitectura. Yo creo que el origen de la arquitectura tiene que ver con la condición de los humanos de haber evolucionado a tener una boca y unas manos, como él lo mencionó, pero más que para hablar y para pintar, una boca y unas manos para alimentarnos. Y si esa es la función principal del procesamiento de alimentos o de solo consumirlos, debería haber un espacio para desarrollar eso. Y creo que el hogar, entendiendo el hogar como el fuego, que me parece un milagro de la prehistoria, fue el que generó concitar a las personas alrededor de esa actividad, y ahí es donde empieza a aparecer la arquitectura, más que con la pintura rupestre, que es un avance en el entender de ellos de que yo soy humano y hay otras cosas que no lo son, que son imágenes, pero que no son mías. Bueno, yo también estaría de acuerdo con lo que dice Álvaro. Y bueno, en principio, porque pues, como menciona Fabio en el video, es que ese tipo de pintura pues no es un arte, no es sí, no es un arte. Y bueno, eh, el pintar para ellos en ese momento pues no era más que representar y separarse el ser, sí, la persona, y diferenciarse de aquello que ellos estaban observando en ese entonces. Entonces, pues ese es como mi punto de vista con respecto a la pregunta que se plantea. Digo yo, Sí. perdón. Yo también diría que no, es el origen de la arquitectura, pues en términos estrictos, yo creo que sí se puede considerar como un precursor en la manera en cómo los humanos comienzan como a relacionarse con el espacio, a marcar territorios, a reclamar y a transformar su entorno a nivel como simbólico y ritual. Y yo creo que esos primeros gestos expresivos y de apropiación sentaron algunas de las bases para la arquitectura. Ok. Bueno, escuchándolos, sí, está como el tema de la boca y las manos que mencionaba Álvaro, que es como este tema biológico, que sí nos hace humanos o nos hace como al menos primates un poquito diferentes. Luego está el tema del hogar y del fuego, del símbolo de que nos juntó. Eh, pero creo que al momento de pintar, sí, en sí sí es como el origen de la arquitectura, pero porque es el origen de la humanidad. Porque antes del pintar éramos igual que animales, no tenemos como ese, tal vez no teníamos como esa conciencia o ese pensamiento tan simbólico que nos llevó a pensar hacia el concepto, no sé, de habitar, o hacia el concepto de hogar, o hacia el concepto de lo que a nosotros se nos hace muy normal, pues lo que decía Fabio, antes para ellos, digo, es refutable obviamente, pero para ellos todo era movimiento, ¿no? Si el árbol se movía, estaba vivo, si el tigre se movía, pues ese movimiento era parte de, y al momento como de capturar ese movimiento de la pintura, eh, yo sí creo que el ser humano se convirtió en algo diferente de lo que era, porque ya pudo tener como ese concepto que llevó a todos los demás conceptos que nosotros tenemos como normalidad, pero ese momento de separarse, ese momento que decía de tocar el lápiz con la pared, ahí surgió,
el ser humano como nosotros lo conocemos, no como el prehistórico, y eso permitió dar el origen de la arquitectura, pero de todas las cosas que ya nosotros empezamos como a concebir y a ser como más conceptuales, pues más simbólicos, como un ser más consciente, no tanto como un movimiento, por así decirlo. Bueno, en este caso yo estoy como en contra, yo sí creo que la pintura dio origen a la arquitectura. Pero Y porque es el nada, origen de todo, ¿no? perdón. Porque la pintura rupestre, según eso, es el origen de todo. El origen de una manera diferente de ser humanos. Ahí nos separamos de los animales. Digo, seguimos siendo animales, pues, pero... De separarse de las demás cosas del Ujú. entorno. O sea, se hizo la pintura y existió como decía, existió el mundo. Ya estaba, obviamente, como físico. O sea, pero como conceptualmente, de decir, ok, esto es un árbol, esto es esto, yo soy yo. Ahí empezó como como ese cambio en la humanidad. Porque, pues bueno, eso, las más viejas pudieron haber sido hace 40.000, 50.000 años. Y antes de eso todo seguía igual, relativamente. Ya a Entonces, partir Pero, de esa época, ahí cambió la humanidad. Fuimos como más abstractos, fuimos como más simbólicos. Y empezó pues la historia, por así decirlo. sí, claro, ahí se separa el ser humano del animal. Pero entonces, ¿cómo esos elementos que comienzan a construir el espacio y el habitar se relacionan allí? entonces, antes de dibujarlas o plasmarlas sobre la cueva, son fuerzas invisibles, ¿no? Que llenaban y Mm, movían el mundo, y al dejar estas marcas en las paredes es como buscar estabilizar y reconocer esas fuerzas en formas de imágenes y símbolos. Tú dijiste no, movimiento, yo digo fuerzas invisibles. sí, es que no sé si buscaban, no sé qué buscaban, pues, pero sí creo que a partir de ahí empezamos a pensar diferente. No, no sé si buscaban como, digo, dejemos pintar, pues, representar o si los animales eran como, porque esos animales eran muy importantes para ellos, no sé. Eh, pero sí creo que pues ahí empezó, ahí hubo un cambio diferente en cómo, como humanidad llegamos como a pensar y actuar. Bueno, eso sí, claramente sí es un instante clave. Sí, ya lo que mencionabas de los demás elementos, de cómo se empezó a habitar, de cómo se empezó a generar el hogar, pues no sé, pero supongo que de ahí empezó como todas esas piececitas que se fueron armando para llegar a donde nosotros estamos. Asomarse capaz. Sí, Ujú. bueno, sí, Sí, también. sí, sí. Como un dominó que tiras y se va. Ok. Sí. Bueno, ¿Listo? ¿Listo? Bueno, listo. perfecto. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, gracias. Feliz Chao, noche. gente. Nos vemos.